Vamos a dar inicio, tenemos una hora de trabajo, la metodología es muy sencilla, podemos hacer una reflexión a través de una presentación que he preparado respecto a este tema que hemos planteado. ¿Qué es esto de la oficina cero papeles o la oficina sin papeles, verdad? Esto realmente es algo que se puede volver una realidad, es un mito, es algo, es un cliché que alguien se inventó. Bueno, ahora vamos a reflexionar y analizar algunos de estos aspectos, qué aspectos son realistas, cuáles no son tan realistas. ¿Qué ha pasado desde cuando les hemos planteado en las redes esta semana y ha causado bastante revuelo? ¿Qué ha pasado desde que hace más de casi 50 años, en 1975, el 30 de junio, en una revista muy conocida de negocios, en la Business Week, se publicaba un artículo que acuñaría el término que luego se conocería más frecuente, digamos, con mayor popularidad como el paperless office, ¿no es cierto? La oficina sin papeles. ¿Qué ha pasado en estos casi 50 años? Hemos logrado y realmente tenemos a la mano oficina que prescinden totalmente del papel. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Y luego de esta presentación, vamos a tener unos 15 minutitos aproximadamente para que ustedes a través del chat que está abierto puedan no solamente mandar saludos, sino que puedan plantear cualquier inquietud con toda libertad. Como siempre, tendré el gusto de contestar las preguntas que evidentemente pueda responder. Algunas de ellas, si no son parte de el dominio o de mi ámbito de dominio, sin duda no podré, les diré que quizás en alguna otra oportunidad o alguna referencia seguramente les podré dar. Bien, iniciamos entonces. El tema que hemos planteado, como les decía, no es un tema nuevo, pero surge y pasa mucho con estos clichés modernos, estos clichés que están alrededor de la tecnología. Un cliché es un término que poco a poco digamos, se posiciona por ser muy novedoso. Entonces vamos a pensar en algunos clichés. A mí me gustan mucho, no es que me gusten mucho los clichés, me gusta mucho analizar qué pasa realmente alrededor de los clichés. Por ejemplo, la oficina Cero Papeles creo que es ahora mismo, puede ser, y analizaremos si es que termina siendo un cliché. Es decir, un concepto del cual a lo mejor no se ha podido sacar mucho sustancia y se ha trabajado más desde el concepto. Por ejemplo, se habló mucho de la web 2.0 en su momento y la verdad es que nadie sabía muy bien qué era la web 2.0. Alguien dirá, bueno, la web 2.0 se define como que es la web que no es estática y que los contenidos pueden ser generados por los usuarios, empiezan los blogs, etcétera, etcétera. Pero luego entonces alguien se inventó la web 3.0, la 4.0 y le siguieron poniendo versiones y realmente el concepto no quedó muy claro. Otro concepto que me parece que también ha sido un poco vacuo, que de todos modos ahora mismo nadie sabe de qué estamos hablando, es del famoso de la transformación digital. Alguna vez alguien dijo en una conferencia, necesitamos que las empresas vayan a una transformación digital y todo el mundo, sí, vamos a la transformación digital. Cuando preguntamos a las personas qué es la transformación digital, no obtenemos un concepto claro, ¿no es cierto? Hay algunas personas que dicen que es una cosa, que es la implementación y adopción de las tecnologías en las empresas, en las organizaciones, que tiene que ver con un modelo de 4 pilares, de 3 pilares, de 5 pilares, y hay mucha opinión alrededor de estos, insisto, como una especie de clichés alrededor de estos temas que más bien son novedosos, que a veces nos arrastran justamente digamos, a nuevas tendencias que si no las sabemos dominar, que si no las sabemos entender en primer lugar, a lo mejor no sabemos si efectivamente podemos ponerlas en práctica, ¿verdad? Em, Así que realmente lo que vamos a hacer ahora es reflexionar al respecto. Es por eso, y les decía anteriormente que esta semana habíamos puesto en algunas redes sociales algunas publicaciones sobre todo en LinkedIn y en Facebook hemos recibido muy buenas y muy interesantes comentarios. Había una de una revista de la transformación, hay una revista que se llama Revista de Transformación Digital, que justamente hacía una reflexión sobre la importancia de los papeles en la oficina y hacía un pequeño resumen de las formas de conservar el papel en la oficina. Es un artículo, me pareció interesante, que los hemos compartido también en la plataforma. Las personas que se han inscrito y tienen acceso, van a tener acceso obviamente a la grabación, a la presentación, también van a tener acceso a estos documentos que les hemos compartido. Pero claro, hablaba más bien todavía de la importancia y de la prevalencia del soporte físico en un mundo que aparentemente es totalmente digital. Entonces hay como varias posiciones, por decirlo así, una posición más, ¿cómo lo diríamos? Más esnovista tecnológica, que dice que tenemos que deshacernos de todos los soportes físicos o los soportes no electrónicos y solo vivir en un mundo totalmente digital y así seremos más eficientes y más felices. Y otra propuesta, que podríamos decir que podría estar en el otro extremo, que los extremos no siempre son buenos, que dice, no, que hay que guardarlo todo, ¿no es cierto? Y entonces, quizás debamos encontrar un punto intermedio en donde evidentemente
lo más posible, gracias a sus funcionalidades, podamos mantenerlo en formato electrónico, pero aquellas cosas que por su valor intrínseco, por su valor ya no administrativo, sino histórico, cultural, etcétera, o incluso personal, deban resguardarse. Recuerdo una importante e interesante entrevista en la BBC a uno de los padres del Internet, Vincer, y le preguntaban respecto a lo que se llama el oscuro, o mejor dicho, el futuro de la oscura era digital. Y en la oscura era digital decía justamente, hablaba de la fragilidad de los medios electrónicos y él decía, un poco para resumir lo que les quiero decir, es que él decía que si uno quiere salvaguardar los recuerdos más importantes de la vida, que pueden estar en una fotografía, la mejor recomendación es que impriman su fotografía. Es decir, va a ser muy difícil que en pocos años podamos recuperar esas fotografías que estaban en nuestra cámara digital antigua, que estaba en nuestro disquete, que estaba en nuestro CD, a lo mejor que incluso estaba en nuestro teléfono o incluso que estaba en la nube. Es decir, hay muchos riesgos inherentes o están alrededor de las tecnologías y de los soportes electrónicos que nos hacen pensar que las cosas más importantes sí deberían ser impresas. Entonces, y no es dicho por cualquier persona, sino uno de los técnicos digamos, y referentes en el campo tecnológico, fue por mucho tiempo vicepresidente de Google, que nos hablaba justamente de la oscura era digital. Esta es una entrevista muy interesante, me parece que salió como hace unos 10 años, poco más, en la BBC. Si quieren pueden googlearla, así que hace referencia también a este otro contrapeso de que no nos dejemos como encandilar por esta tendencia de todo digitalizar y todo tiene que estar en formato digital. Es por ello que lo primero que les voy a pedir es que vamos, mejor dicho, lo primero que les voy a mostrar es un disclaimer, ¿no es cierto? Un disclaimer es un descargo de responsabilidad. Y esto dicho de una manera un poco jocosa, todo lo que vayamos a hablar a continuación, por favor, no lo intenten hacerlo solo en casa. Y si lo hacen, por favor, hágalo, no lo hagan sin la supervisión de un adulto. ¿A qué me refiero? Y digo, un poco en tono de broma, pero también hablando en serio, quiero que no lo tomen, es decir, mejor dicho, en base a su criterio, en base a su fondo documental, en base a la situación específica, no todo puede ser adoptado bajo una receta. Es decir, no hay una receta de la oficina cero papeles, ¿no es cierto? Entonces, primer disclaimer, descargo de responsabilidad, luego no quiero tener problemas que digan, no, es que en el Instituto Santa Fe nos dijeron que tenemos que eliminar todos los papeles, ¿no es cierto? Y que tenemos que ir a la oficina cero papeles. No vamos a decir eso, pero justamente para que no haya una mala interpretación. Y voy a empezar por una de las posiciones extremas que les quiero comentar. Pero antes vamos a hablar un poquito de qué es de qué hablamos cuando decimos qué es la oficina cero papeles o la oficina sin papeles. El concepto de oficina cero papeles se refiere a un entorno de trabajo, ¿no es cierto?, que no tenga o que no haga uso de documentos impresos. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. El concepto de organización, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?, centrada en el concepto de oficina. Entonces, estamos hablando de una organización, una forma de organizarse, de trabajar en un espacio físico o virtual. Esto es muy importante. Después de la pandemia, el tema de oficina ya deja de ser solamente un espacio físico, ¿no es cierto? Ya empezamos a entender y a habituarnos que la oficina, la organización puede ser también un espacio virtual. Y cuando hablamos de un espacio significa que las personas están presentes. Es como ahora, estamos presentes en este webinar y ustedes me van a decir, pero no nos podemos ver, no nos podemos tocar. Evidentemente no a través físico, pero a través de la plataforma ustedes me pueden escuchar, ustedes a través del chat pueden preguntar, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una presencia física y es un espacio real, existe, pero no es físico, es virtual. Es decir, la virtualidad también existe la virtualidad. Entonces, este concepto de oficina cero papeles trabaja utilizando información. Está muy claro, no solamente desde la época de la revolución de la información, que muchos autores la sitúan a partir de la mitad del siglo anterior, cuando la explosión de los semiconductores da paso a las computadoras, etcétera, etcétera, sino desde siempre el hombre, ser humano, la civilización, ha necesitado de información para progresar. De hecho, la explosión verdadera de la civilización o de la modernidad se da desde el aparecimiento de codificación de la forma en la que la información se puede formalizar a través, por ejemplo, de alfabetos, se puede a esta almacenar, se puede documentar y se puede conservar y se puede, por lo tanto, transmitir de generación en generación. Por eso que el papel y el perfil de las profesionales relacionados con la archivística, la bibliotecología, las ciencias de la información es fundamental. De alguna manera han sido pilares y guardianes de la preservación del conocimiento a lo largo de la civilización del mundo.
de la historia, y de la historia del ser humano. Por lo tanto, aquí en la primera parte de la introducción quiero decir que estos entornos de trabajo alrededor de la oficina, a través de las organizaciones, hacen un uso de documentos, ¿cierto? Documentos, que es información que está en un soporte, sea electrónico o no electrónico, físico o no físico. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Desde la invención, digamos así, del papel, que fue como hace, en los primeros siglos después de Cristo, o sea, llevamos más o menos desde en China que se inventa, que descubren que la celulosa, que a través de la celulosa se puede hacer o fabricar un soporte que es más dúctil, que es más fácil de manejar que anteriormente el papiro, por ejemplo, o que los pergaminos. Es que realmente hay una expresión. Se demora mucho tiempo en traer este gran invento que es el papel a Occidente. Y claro, este invento segundo, que en otro invento, que es la imprenta, la posibilidad de producir documentos, sobre todo libros, de manera seriada, de manera en una línea de fábrica, por decirlo de una manera, cuando realmente existe una gran explosión. Esto da paso a una época muy interesante, es salir del oscurantismo de la Edad Media y pasar a una época de renacimiento, de ilustración, de grandes avances tecnológicos, científicos. Tomen en cuenta que muchos de los aspectos de las ciencias, de las matemáticas, de la biología, de la física que se desarrollaron hace, no sé, 300, 400 años, todavía las aprendemos en la escuela, todavía las sostenemos. Evidentemente ha habido muchos otros aspectos en muchos ámbitos, pero es a partir de esta conjunción. Así que el papel, no vamos a disminuir la importancia del papel como este soporte fundamental. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en los últimos 50, 60 años? Es que decimos, bueno, está muy bien el papel como soporte de almacenamiento de información, de conocimiento, que se traspasa de generación en generación, pero necesitamos de alguna manera automatizar, porque es tan grande la producción de información que debemos automatizarla. Es decir, se empiezan a inventar las computadoras, las primeras máquinas de escribir, las primeras máquinas de escribir electrónicas, y luego hay un boom especial, ¿no es cierto?, con el aparecimiento de la máquina de la computadora, pero la computadora de escritorio, porque las computadoras, grandes computadoras, estaban, digamos, de alguna manera solamente orientadas para las grandes empresas, para las grandes corporaciones, para las instituciones públicas, específicamente los países desarrollados y específicamente de Estados Unidos, para las universidades, pero no para el público en general. Es decir, hace poquito tiempo esto era una tecnología que era, digamos, muy específica, muy de alto nivel, muy elitista, evidentemente, pero 1981 aparece la IBM PC, antes otras más, pero esta empieza a ser más popular, empieza a ganar un terreno, sobre todo en las corporaciones, en las empresas. Claro, si ustedes, para los que ya habíamos nacido en 1980 nadie tenía computadoras. No fue sino quizás una década después, 1990 y un poco más, ¿cierto? Yo ya estaba en la universidad en esa década, que recién empezaron a salir las nuevas computadoras. Y es con las computadoras en que se empieza a hablar entonces de este aparecimiento, esta posibilidad de un escenario en donde ya nos olvidemos de los documentos impresos y podamos a través de las computadoras y a través de otro invento que era muy interesante, y estas computadoras estén conectadas entre sí a través de conectividad local o de conectividad ampliada, y aparece también ahí simultáneamente el Internet. Entonces el invento de la computadora más el invento del Internet empiezan a hacer una sinergia fabulosa y unirse en estas tecnologías que se les conoce ahora como TIC, tecnologías de información en la computadora y de comunicaciones del Internet, en donde ya empieza, parecería, a crearse un caldo de cultivo en donde podría realmente hacerse realidad esto de la oficina que ya prescinda totalmente de los papeles. La idea entonces de esta hipótesis, de esta idea de la oficina sin papeles o cero papeles, es que se deban digitalizar los procesos y los documentos. Aquí tomen en cuenta que he dicho no digitalizar los documentos, digitalizar los procesos y los documentos. ¿Por qué? Quiero aclarar. Los documentos en una organización no es que existen porque a alguien le guste inventarse documentos. Una organización, una empresa, una universidad, una clínica, un banco, lo que fuera, tienen una misión específica, ¿no es cierto? El banco tiene que captar dinero de unos clientes, les va a dar un interés y va a colocar dinero para prestarles otros interés a otros clientes y les va a cobrar un interés. Ese interés es mayor que el interés que da a los ahorristas, y su ganancia, que suele ser mucha, por cierto, es la diferencia entre estos intereses de acá, ¿no es cierto? Es lo que se llama el interés activo versus el interés pasivo. Ese es el negocio y el gran negocio de la gente de banco. Esa es su misión.
Ahora que dentro de esa misión tiene procesos de ahorro, de captación de dinero, de préstamos, de lo que sea, necesita documentos para abrir una libreta de ahorros, para entregar una tarjeta de crédito, para recibir una queja, etcétera, etcétera. Esos procesos necesitan normalmente de información que se documente. ¿Por qué es importante documentar la información? Porque parecería que en algún momento alguien puede pedir, puede reclamar, el gobierno podría pedir un control y entonces, sea por temas administrativos o legales, se necesita que esa información esté documentada y entonces las organizaciones empiezan a llenarse de documentos, ¿no es cierto? Porque dentro de sus procesos necesitan información que luego pueda ser demostrable, que pueda ser testimonio de un trámite, de un proceso, etcétera, etcétera. Entonces, yo me animaría a decir, ya de entrada podría decir, que si uno realmente quiere reducir la cantidad de papel en la organización, lo que tiene que ir a ver es no a los documentos, sino a los procesos. Tiene que disminuir, o mejor dicho, automatizar los procesos y hacer más eficientes los procesos para que en consecuencia no tengamos o no necesitemos tantos documentos. Miren una cosa que es interesante. Cuando nosotros hacemos más eficientes los procesos, inmediatamente lo que va a pasar es que se va a necesitar menos documentos, electrónicos o no electrónicos. Es decir, la idea sería no tener más documentos. ¿Por qué la idea es no tener más documentos? Porque en la gestión de los documentos, la preservación de los documentos tiene un costo. Y si la idea es ser más eficientes, ¿no es cierto? Tener menos costo, tener menos trabajo también, poder encontrar los documentos cuando los buscamos, la idea en general sería disminuir los documentos en cualquiera de los formatos. Ahora, entre un formato electrónico y un formato digital, perdón, físico, evidentemente la gestión, o teóricamente por lo menos, la gestión de los documentos electrónicos es mucho más fácil, tiene más prestaciones, más funcionalidades. Toda vez, además, que muchas veces, yo diría la mayoría de las organizaciones, no es que dispongan de archivos muy bien organizados, de un flujo documental muy claro, etcétera, etcétera. Mi experiencia es que muchas instituciones públicas, muchas instituciones privadas también, desde luego, no tienen una organización sistematizada de su archivo y claro, ni en lo físico ni en lo digital, mejor dicho, en lo físico y en lo digital, tienen estos problemas. Por eso yo diría que si algo de beneficio o de interesante le podemos sacar a este concepto o a este cliché de oficina cero papeles, es que hay una idea intrínseca de que es importante digitalizar, pero no los documentos. Porque si hablamos de digitalizar documentos, pensaríamos que es una cosa tan sencilla como escanear un documento, sino digitalizar los procesos, y allí algunos me dirán, eso es transformación digital. La digitalización de los procesos, bueno, pero para eso les llamamos digitalización de procesos y a lo mejor no estamos un término tan rimbombante como transformación digital. Quizás transformación digital incluye otras cosas que algunos autores mencionan como transformar la cultura de la empresa, etcétera, etcétera. Está muy bien, deshacer. Pero aquí lo importante, a lo que yo quiero centrarme, es que debemos entrar no tanto a los documentos para destruirlos y eliminarlos y despapelizarlo, sino a los procesos para automatizarlos. Y en consecuencia se van a disminuir la producción de documentos, tanto físicos como electrónicos. En principio, esta hipótesis de tener más automatizados los procesos es beneficiosa. Es decir, y aquí voy a aplicar el disclaimer, ¿cierto? Aquí está la declaración de responsabilidad. No estoy diciendo que eliminen por eliminar papeles. Si la consecuencia de automatizar procesos es la disminución de documentos y estos documentos estaban en papel, la consecuencia va a ser que van a tener menos papeles. ¿Por qué? Porque esto genera mayor eficiencia. Porque, por ejemplo, si un expediente, vamos a suponer, ha pasado mucho en algunos casos que hemos asesorado a bancos y a cooperativas. En un proceso normal, vamos a pensar, un cliente, pasó mucho esto en la pandemia, las entidades financieras ya no podían tener abiertos sus locales físicos y empezaron a implementar muchos procesos de captación de clientes electrónico. Y entonces, ¿qué pasaba? Para abrir una libreta o dar un préstamo, se abría un expediente del cliente y se necesitaban muchos papeles, muchos documentos. Me acuerdo que en algunos casos mapeamos y se necesitaba entre 18 y 20 pasos para solicitar un préstamo, ¿no es cierto? Desde la petición, la solicitud, la presentación del cliente, el envío a la comité de crédito, el informe del reporte, el reporte de riesgo bancario, 18 pasos que generaban 20 o 30 documentos, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, antes de decir, obviamente, generar esa cantidad o mantener o gestionar esa cantidad de papeles era una locura. Por lo tanto, lo que había que hacer no es empezar a botar los papeles, sino empezar a reducir y hacer más fáciles
los procesos y se logró automatizar. Entonces, en vez de 18 pasos, pasarlos a 5 o 6 pasos, en donde muchas de las autorizaciones, de las revisiones, podían hacerse directamente a través de funcionalidades de un sistema, de un check, de un comentario, ¿no es cierto?, de un comentario que también dentro del sistema significaban y equivalían al consentimiento de una autoridad, por ejemplo, de un jefe, de un supervisor. Era ya una firma electrónica el hecho de que un usuario se logue en su sistema y que a través de un check, a través de un comentario, a través de una aprobación, de solo aplastar aprobado, eso significaba que ya estaba firmado, que había un consentimiento. Es decir, intrínsecamente abajo, atrás de la automatización de procesos, también existe todavía y se mantiene el hecho de que hay soportes en caso de que, por ejemplo, una autoridad solicite respaldos documentales. Evidentemente ya no hay respaldos documentales físicos, pero se puede tener respaldos de forma electrónica. Aquí hay una duda entonces de que, ¿qué pasa con el tema legal? Es decir, no es cuestión de olvidarse de los papeles, porque los papeles tienen un valor, sobre todo si están firmados, o por lo menos de lo que nosotros consideramos que esté firmados. Y entonces aquí hay que tener una discusión desde un punto de vista no solamente técnico, como la que vamos a tener, no solamente desde un punto de vista tecnológico, no desde un punto solamente archivístico, sino también incluir cuál es la posición, cuál es el andamiaje legal que existe alrededor de la conservación de archivos, de lo que se llama la equivalencia funcional de los documentos electrónicos y no electrónicos, cómo se concibe el concepto de firmas electrónicas, qué tipo de firmas electrónicas podemos implementar, cuál es la más útil y la más adecuada. Es decir, no todas las firmas electrónicas tienen que ser certificadas porque no todo el mundo tiene firmas electrónicas certificadas. En algunos casos, la ley incluso exige firmas electrónicas certificadas, en otros no es necesario y por tanto no tenemos que implementar la tecnología más segura y la mejor, porque a lo mejor no es la más realista, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, evidentemente este concepto, como les explico, no es de eliminar papeles por eliminar, sino el de ir hacia una automatización de procesos, tiene ventajas, ¿no es cierto? Yo diría que, por lo tanto, tratando de responder a la pregunta, ¿es un mito o una realidad? Creo que existen las tecnologías para hacerlo. Creo que es necesario hasta allá porque crea eficiencia, ahorro de costos, un mayor impacto positivo evidentemente en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ponía también esta semana yo en una de las redes sociales, no me acuerdo en cuál era, un análisis del mercado del tóner y las tintas, ¿no es cierto? Se estimaba que para este año cerca de 33.000 millones de dólares se gasten en el mundo solamente en toners y tintas. Es decir, es un montón de dinero, 30.000 millones de dólares, y se calculaba que esta tendencia no cambie, no vaya a la baja, sino que siga incrementándose. Por otro lado, podríamos decir, bueno, esto de la oficina cero papeles es puro cuento porque el mundo y la gente y las oficinas siguen imprimiendo, hay un consumo muy, muy grande de toners y tinta, y como decía, la proyección era que al 2031 este mercado podría crecer hasta los 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares, ahora que la semana anterior se aprobó el presupuesto nacional de mi país, del Ecuador, es la misma cantidad. Es decir, todo lo que en el mundo gastamos en toners y tintas es lo que sirve para que un país de 18 millones de personas pueda vivir, pueda pagar al ejército, pueda pagar a los profesores, pueda pagar sus hospitales, pueda construir carreteras, pueda construir presas hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Así que es un montón de dinero para los que evidentemente, como yo, nunca hayan visto 35.000 millones de dólares. Seguramente ustedes tampoco lo han visto, pero miren, por otro lado, si bien estamos planteando que es necesario, que podría ser bueno, ¿cierto? Tomando las prevenciones, no eliminando por eliminar los papeles, sino llevando al mundo virtual para tener estos beneficios, podría haber una tendencia hacia buscar oficinas sin que no se utilice papeles, pero por otro lado vemos que el mercado de los toners y las tintas sigue creciendo. Voy a poner ahora, voy a traer la opinión, y aquí quiero como contrastar también la opinión de expertos, ¿no es cierto? Aquí les voy a poner una frase que dijo Nicolás Negroponte. Nicolás Negroponte fue un ingeniero informático, también era arquitecto. Él es importante porque fundó debe ser como 40 años, un poco más, una institución muy importante que era el Media Research Lab, que es el Media Lab, que es parte de el MIT. El MIT es el Massachusetts Institute of Technology, que yo diría que es la institución, el politécnico más importante del mundo. Es decir, uno dice Harvard es importante, sí, pero Harvard no en ingeniería, Harvard es muy importante, por ejemplo, en leyes, en ciencias sociales.
diría, el centro más avanzado, junto con otros, pero el que mayor referente tiene es el famoso MIT. Y dentro del MIT se creó, Nicolás Negroponte creó el Media Lab. Este señor decía lo siguiente, ¿no es cierto? Pongo en referencia porque no era cualquier persona, no era ahí cualquier opinólogo que se le ocurría decir cualquier cosa salida del estómago, sino que era una persona reconocida y dice lo siguiente: el papel es caro, la tinta es cara, almacenar archivos es caro. Todo es caro menos los bits. Entonces tenía, evidentemente, como estaba en un mundo tecnológico, era un ingeniero informático, tenía como una tendencia a decir, olvídense del papel, olvídense de los documentos impresos y pásense a todo bits porque los bits son maravillosos. Quiero ponerlo entre comillas porque creo que debemos tomarlo con pinzas. Nicolás Negroponte, hace más de 10 años, en el año 2010, en una conferencia que se llamaba Techonomy en California, también dijo lo siguiente, para que ustedes un poco sigan y podamos ser críticos respecto a lo que muchos expertos que acuñan términos dicen respecto a qué va a pasar con el futuro de la electrónica, qué va a pasar con el futuro del mundo, qué va a pasar con el futuro del papel. Y decía, el libro en papel está muerto, ¿cierto? Hace 15 años, 14 años. El libro en papel está muerto y desaparecerá en 5. O sea, según Nicolás Negroponte, en el 2015 ya no íbamos a tener libros en papel, aunque admito, decía, que para mucha gente esto será difícil aceptarlo. Qué pena, con mucho dolor, pero en el año 2015 ustedes se van a olvidar del papel. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a la Feria de Guadalajara, Feria del Libro de Guadalajara, era la primera vez que iba, una cosa impresionante, y lo que vi sobre todo fueron libros impresos. Había una pequeña sección de libro electrónico a la que evidentemente fui con mucho gusto para oír las conferencias y ver las tendencias de respecto a los libros electrónicos, pero realmente lo que vi sobre todo, el 90% de lo que se vendía, de lo que se comercializaba, de lo que se publicaba, eran libros en papel. Y entonces Nicolás Negroponte falló, no sé si por 15, 20 o 50 años, pero sin duda el libro en papel no está muerto. Y creo, puedo asegurar, que no desaparecerá en 5 años. Y también puedo asegurar que mucha gente no le será fácil aceptar esto, ¿cierto? Es decir, creo que el libro, y en general, cuando hablo de libro, también voy a pensar en los documentos y en los archivos, en papel. No están muertos, porque pensando en lo que decía no Tim Berners-Lee, Vince Cerf al principio les decía respecto a la oscura era digital, los soportes electrónicos y el entorno digital tiene algo que también tiene el papel, pero menos dimensión, y es la fragilidad. Todos los soportes tienen fragilidad, pero el entorno virtual en donde se desarrolla, donde nace, se produce, se gestiona, transita el documento electrónico, tiene mayores amenazas respecto a su obsolescencia, respecto a la inseguridad, respecto a los virus, respecto a muchas cosas. Sobre todo, el tema de la obsolescencia es un tema que nadie lo toma en serio y es algo que realmente nadie lo está tomando, insisto nuevamente, con seriedad, abordando con seriedad. Y por tanto decía, insisto, para los que no, al principio quizás no escucharon, él decía, si ustedes realmente quieren preservar las cosas valiosas de su vida, el patrimonio de información de su vida personal, por ejemplo, algunas fotografías, no las mantengan en formato electrónico, imprímalas. Entonces aquí como les pongo como dos posiciones, una posición como más optimista, tecno-optimista, llaman algunos de los autores, tecno-optimista, que dicen, no, tranquilo, aquí lo que realmente sirve son los bits, la tecnología, la inteligencia artificial, un montón de tecnología que va a eliminar todo lo que tenga que ver con los bits, con el soporte en papel. Pero, y por otro lado, también hay podríamos decir, una posición un poquito más conservadora que dice, no, esto va a permanecer, esto nunca va a cambiar, esto siempre es más importante. Alguien decía, siempre es más importante el valor del documento en papel. Yo diría que no siempre. Es decir, si el valor de un documento no está solamente en el contenido, evidentemente en el contenido, pero si no en la posibilidad de que este documento sea transmitido, sea democratizado su acceso, fluya con mayor rapidez, sin duda, además del contenido, otra cosa que es muy importante va a ser el formato, porque en un formato electrónico va a ser más fácil que este documento sea compartido, sea difundido, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay más posibilidades, sí hay mejores cualidades que está proveyendo el entorno electrónico. Ahora, entonces, ¿en qué mismo quedamos? ¿Cierto? ¿Es bueno o es malo? Yo diría que los extremos, como había mencionado, son malos. Y entonces hay una posición en donde el 100% de las oficinas tienen papel, ¿no es cierto? La oficina tiene el 100% de documentación impresa, es la que yo llamaría la oficina con muchos papeles, ¿cierto? Todo lo documenta, todo lo imprime. Hay esos casos, he visto algunos casos de que hay personas que
o jefes o directores que reciben un correo electrónico y lo imprimen. Yo pensé que eran pocos, pero la verdad es que cada vez que investigo son más personas las que imprimen los correos electrónicos, por si acaso. Y yo diría que esas mismas personas serían capaces de imprimir los mensajes de WhatsApp si habría la posibilidad de hacerlo de manera más sencilla. Ustedes saben que sí se pueden imprimir los mensajes de WhatsApp, se pueden materializar, incluso se pueden notarizar, etcétera, etcétera. Desde luego, porque son pruebas documentales. Pero no es tan fácil, no hay el icono en la parte derecha, no hay el icono que dice imprimir el mensaje de WhatsApp, afortunadamente, ¿cierto? Y es por eso que a lo mejor estas personas que reciben un montón de mensajes no las imprimen, pero sí, insisto, personas que cogen los correos electrónicos y los imprimen y todo lo imprimen y a veces, por ejemplo, se está creando un documento con varias versiones, dicen, no, imprímale porque a mí me gusta corregir y revisar en impreso. Bueno, muchas veces tiene que ver con la cultura, con la funcionalidad. Evidentemente, no siempre es tan ergonómico también los aparatos electrónicos. Aclaro qué significa esto de ergonómico. Ergonómico es aquellos dispositivos que se adaptan de mejor manera a la forma y a la anatomía humana. Y entonces cuando digo ergonómico, significa que la pantalla no es tan fácil de utilizar, tiene mucha luz, en vez de ser vertical como estamos acostumbrados a leer los documentos, es horizontal la pantalla. Uno diría sí, pero entonces para eso utilizamos el móvil es vertical, sí, pero el móvil tiene las letras muy pequeñas, podemos hacerle zoom, pero es más difícil porque se mueven las letras y entonces no es muy ergonómico algunos de los dispositivos electrónicos. Es por eso que a lo mejor la oficina sin papeles, que desde el punto de vista como más estricto significaría sin ningún 0% de papeles, no tenemos ni un papel, no tenemos ni una carpeta, ni un folder, ni un rotafolio, ni un bibliorato con papel, ¿no es cierto? Ese sería como el 100%. Yo creo que en el medio hay un concepto que me gustaría mejor manejarlo antes de la oficina sin papeles, es la oficina con menos papeles, ¿cierto? La oficina con menos papeles significaría una oficina que está comprometida, ¿no es cierto?, a automatizar no los papeles, no a eliminar los papeles, sino una oficina que con una nueva visión, con una nueva cultura organizacional, esté orientada a automatizar sus procesos para, en consecuencia, tener y generar menos documentos. Así que yo diría que cuando vamos a hablar de ahora en adelante, nuevamente el disclaimer, es que cuando hablamos de una oficina cero papeles, es quizás tender a una oficina cero papeles, pero no es tan fácil hacerlo, porque evidentemente existen incluso algunas legislaciones. No estoy seguro que existan muchas, en muchos casos, porque que obliguen, por ejemplo, a que los documentos de archivo eh, administrativo, sobre todo, solo sean exclusivamente mantenidos en formato impreso. Distinto es aquel contenido documental de archivos históricos donde evidentemente la digitalización se la realiza no para reemplazar el original, sino para generar, para cuidar el original, sino para difundir el contenido de esos documentos históricos originales. En cambio, los archivos administrativos más contemporáneos sí podría entenderse la digitalización como ese proceso que reemplazaría el soporte. Es decir, el cero papeles exigiría ya no tener que tener la carpeta física, el soporte físico, los documentos físicos, que fluyan de mesa en mesa, de piso en piso, para que sean revisados, aprobados, almacenados, etcétera, etcétera. Porque ese flujo documental se lo puede hacer a través de las redes de computadoras, a través del Internet, a través de los dispositivos electrónicos. Entonces, solamente para concluir esta idea, es si deberíamos movernos a una oficina que sea del 100, una oficina con muchos papeles, a una oficina con menos papeles. ¿Sí? Ahora, yo me temo que haya algunas oficinas no con el 100%, sino con el 150% de papeles. Esas oficinas del 150% son aquellas entidades que a los procesos que muchas veces ya son más, que son ineficientes, además le incluyen más documentos, ¿no es cierto? Más documentos. Son aquellos procesos, por ejemplo, que cuando uno va, y esto no es exclusivo del sector público, puede ser sector público, sector privado, sector académico, universidades, pasa en todo lado, que uno quiere consultar algo, entonces va a la ventanilla y uno debería identificarse, es decir, yo quiero consultar mi estado de cuenta, quiero consultar, sacar un certificado, quiero sacar lo que sea, cualquier trámite, y lo que normalmente pasa es que dice, bueno, deme su identificación para saber cuál es su nombre, su número de identificación y poder consultar su expediente. Entonces uno entrega
y la base, en función del documento de identidad, consulta y nos pueden mandar un documento PDF o lo pueden imprimir por último si quieren certificación física. Pero a mí lo que me pasó esta semana es que pedí una certificación y claro, me dijeron presente la cédula y además la copia de la cédula, o sea, del documento de identificación, a pesar de que en el Ecuador no hay una ley, hay un reglamento de acuerdos ministeriales que prohíben que se pida copias del documento de identidad en las entidades públicas. Pero claro, esto que quiero referirme a que seguramente esas empresas, esas organizaciones, esos institutos, instituciones, son las oficinas con más del 100% de papel. Es decir, además de todo lo que generan, empiezan a ingestar, ¿no es cierto?, ingestar más papel del que deberían pidiendo copias, de respaldos, de copias. Otra experiencia, y esto no fue en una entidad, no fue en una, esto no fue en una entidad pública, fue en un banco, no voy a decir el nombre, pero es el Banco de Guayaquil. Quería yo sacar un certificado de que tengo, realmente no quería sacar yo, quería sacar mi esposa, pero mi esposa está un poco convaleciente de una enfermedad y no podía irse físicamente, entonces lo que dijo, muy bien, te voy a dar una autorización, un poder privado, en donde dice yo, tal persona, autorizo a tal persona que retire una certificación electrónica. ¿Por qué? Porque cuando consultó, evidentemente, en el Internet, en la aplicación web del banco, no había la opción de sacar la certificación electrónica. ¿Qué es el certificado bancario? Es una cosa, un papelito que dice, yo, Banco de Guayaquil o banco cualquiera, cualquier banco, certifico que tal persona con tal cuenta, con tal documento, tiene una cuenta bancaria, incluso tienen la buena educación de decir con cuántas cifras tiene usted, con 2 cifras bajas, 3 cifras bajas, 5 cifras altas, lo que quieran, y le entregan. Eso cuesta además, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador, 250, $350 ese papelito. ¿Por qué es importante ese certificado? Porque eso hay que entregar a otras instituciones que si uno quiere que le hagan una transferencia, tiene que certificar que usted es el dueño y titular de esa cuenta. Bueno, no les hago más largo el cuento. ¿Qué hicimos? No se podía sacar el certificado por el internet, tenía que ir yo personalmente, pero como yo no era el titular, me iba a dar un poder físico, privado que se llama, donde ella me autorizaba, ella me dio su cédula. Yo prevenido, porque ya me había pasado antes, saqué una copia de la cédula de ella, presenté mi copia, mi cédula, y también iba a sacar una copia de mi cédula. Yo ya sabía qué nos podía pasar. Y entonces me acerqué muy atentamente a la señorita del banco y le dije, señorita, vengo a sacar un certificado bancario. Muy bien, su identidad. Dice, sí, pero usted no tiene cuentas aquí. Digo, sí, lo que pasa es que es de la cuenta de mi esposa. Ah, por favor, deme la copia de su cédula. Pero, entonces digo, yo todo proactivo, le digo, aquí tiene, mire la delegación, la oficio, la carta de autorización que me da mi esposa para que yo pueda retirar. Y me dice, no, esto solo se puede hacer el titular, no importa que esté enferma, ¿no es cierto? Y en caso de que ya no pueda presentarse, necesita que esta autorización esté notarizada. Miren ustedes, entidades que quieren el 120%. Entonces, según la señorita, yo tenía que irme a autenticar, ¿no es cierto? O sea, hacer una certificación notarial para asegurar que la persona que firmaba existía y que la persona que me daba un poder notarizado para, no para vender una casa, un poder notarizado para que me entreguen un certificado, me tenía que entregar a mí. Insisto, casos en el mundo público, casos en el mundo privado, donde estas empresas son las que yo les voy a denominar las del 150%. Instituciones que no les es suficiente con estar llenas de papeles, sino que quieren más papeles, ¿cierto? Ingestar más. Y luego termina seguramente instituciones con lo que yo llamo obesidad digital, obesidad documental, mejor dicho. Llenas de papeles que no van a poder gestionar. Luego no sé qué habrá, si es que esos tendrán una serie documental que diga expedientes de solicitudes con poder notarizada para certificaciones bancarias de personas que no se presentaron a solicitar precisamente este trámite. Yo no sé si habrá muchas peticiones. Yo no sé si después de tantos trámites muchos nos animemos. Evidentemente, no hice el trámite de notarizar. Le dije que saque la autorización bancaria de otro banco, que uno va a la banca electrónica, y hay un icono que dice ahí, solicite certificado bancario. No voy a decir el nombre de ese banco, que ese es el Banco del Pichincha, donde ya no cuesta además, ¿no es cierto? Cuando uno solicita el banco, la certificación no cuesta en la aplicación web. Antes costaba, físicamente sí cuesta, porque seguramente les cuesta el tóner, como ya hemos visto, cuesta un montón de dinero,
y por eso tiene ese valor. En cambio, electrónico, aunque seguramente también les costará, pero les ahorra mucho tiempo en que en el local no gasten con un funcionario que recibe estos trámites, no gastan en luz, no gastan en arriendo, no gastan en papel, no gastan en tones, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí hay un ahorro. No significa que el costo es cero, porque tener los servidores, tener las computadoras, tener los sistemas, mandar el PDF firmado electrónicamente a través del correo electrónico también tiene un costo, pero sin duda estoy casi seguro que el costo no es de $2.50. Pero bueno, continuemos rápidamente. Entonces, nuevamente, cuál sería la definición de esto de las oficinas cero papeles? Yo diría que es una intención muy decidida de reducir el uso de papel. Nuevamente, no reducir por reducir, no reducir porque seamos muy ecologistas, que también la consecuencia podría ser aquella, pero reducir sobre todo porque es consecuencia de lo que he dicho hace un momentito, de la automatización de los procesos. Dice, idealmente podría ser eliminar por completo el uso de papel impreso. Y esto tiene un sentido, es decir, porque la forma en la que tenemos nosotros documentos en nuestra organización, en nuestro sistema de gestión documental, son de dos formas. Cuando creamos nosotros los documentos, los creamos ya en formato electrónico, entonces no tiene sentido imprimirlos, a menos que querramos firmarlos. Uno dirá, pero ¿y para qué querríamos firmarlos? Para que tengan valor y sean auténticos. La respuesta es rápidamente, ya existe en el Ecuador y en el mundo entero, en todos los países que seguramente están aquí saludando, en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en El Salvador, ya existe desde hace mucho tiempo, casi 20 años, leyes que patentan, ¿no es cierto?, que proponen y establecen lo que se llama el principio de equivalencia funcional. Es decir, que tiene el mismo valor jurídico los documentos electrónicos que los documentos impresos. Ese es el principio de equivalencia funcional, resumido, extremadamente resumido, pero es lo que dice. Por lo tanto, yo no necesito imprimir, y la ley me respalda, yo no necesito imprimir un documento para que éste tenga valor. Por lo tanto, primera cosa, si yo tengo un documento electrónico, no tengo necesidad de imprimirlo. Y uno dirá, no, pues que el gobierno me pide impreso. Por lo menos aquí en el Ecuador hay un montón de leyes y marco legal que dice estos trámites y todo, incluso a nivel de juicios, todo documento, prueba documental en formato digital o formato electrónico tendrán el mismo valor que una prueba documental en formato físico. Así que esta equivalencia funcional funciona en todos los ámbitos. Y la otra forma de tener o ingestar documentos en nuestro sistema de gestión documental es a través de recibir documentos. Y aquí entonces no podemos hacerlo, no podemos controlarlo todo. Podría pasar que alguien, porque no tiene computadora, porque no le da la gana, por muchas razones, nos presenta un documento físico y nosotros deberemos ser capaces de recibirlo, ese documento físico. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Como nuestra oficina es cero papeles o trata de reducir al máximo los papeles, ese documento físico no puede fluir por los flujos documentales, por lo tanto tiene que ser digitalizado. ¿Dónde? En la entrada. Se digitaliza en la entrada y entonces ya pueden fluir dentro del esquema del sistema de gestión documental electrónico. ¿Sí? Así que, de alguna manera, esta sería la idea de un sistema cero papeles. Por tanto, el otro pilar que les decía es muy importante, digitalizar documento. ¿Cuándo? Cuando recibimos electrónicos. Pero podría pasar también que si nuestra política cero papeles o de automatización documental significa que de ahora en adelante propuestas de proveedores, información, solicitudes, solo las vamos a recibir en formatos electrónicos, la podemos hacer. Es cuestión de definir algunas reglas. Es decir, yo de ahora en adelante, como sucedió también en muchos países, las facturas de un día para otro, bueno, no de un día para otro, pero más o menos un corto tiempo, 4 o 5 años en el Ecuador acá, se decidió que todos tienen que facturar electrónicamente. Y actualmente todos estamos obligados a facturar electrónicamente y nadie de alguna manera acepta ya facturas físicas. Creo que hay solo un pequeño número de personas que son, creo, los negocios populares que todavía por un tiempo más pueden presentar facturas físicas, pero en la generalidad, en todas las empresas y también los profesionales, estamos obligados a presentar facturas electrónicas. Entonces, podría ser también que la ingesta, es decir, recibir documentos de afuera, sea obligadamente electrónica. Y por otro lado, otro aspecto que también es muy importante es esto del almacenamiento en la nube, sobre todo porque ahora mismo mucha de la información que disponemos en nuestras organizaciones estamos almacenando en la nube. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles han sido los hitos que han sido definitivamente claves para mantener este concepto de la oficina cero papeles? Yo diría que aquellos que estuvieron o están en torno al año 2000.
A pesar de que fue en el año 1975, como les decía, que se acuñó este término, este cliché casi casi de paperless office, de la oficina cero papeles, como que no hubo mucho revuelo, ¿no es cierto? Como que no, sí, sí, pero lo que pasa es que no todas las oficinas tenían computadoras en el año 1975, ¿verdad? Pero fue en el año, a partir del año 90 hasta el año 2000, diríamos, sí, 2000 más, que existieron varios hitos. Yo quiero resumirlo en cuatro hitos. De primero, 1990, los computadores personales empiezan a adoptarse más fuertemente en la oficina. Si bien fue en el año 81 que sale la primera PC, no fue sino, yo diría, hasta el año 90 o en la década de los 90, en donde realmente se fue popularizando el uso de las computadoras en la oficina. En el año 95, por ejemplo, sale no la primera versión de Office, pero quizás la más popular, Office 95. Y de alguna manera, a partir de ahí, empieza a hacerse un estándar, porque antes no habían Office, no habían un suite de oficinas, sino que había, por ejemplo, procesadores de palabras sueltos, como WordStar, WordPerfect, WordPerfect 5.1, WordPerfect 6.0. Y aparte uno compraba programas como QPro, Lotus 1, 2, 3, que eran hojas de cálculo. Pero a nadie se le había ocurrido, sino este genio de los negocios y de la tecnología, como es Bill Gates, en unir en un paquete, en lo que se llama una suite de oficina, y creó Microsoft Office. La versión más popular fue Microsoft Office del año 95, luego Juárez pasó a la versión 97, luego la 2000, la 2003, la 2007, que también fue muy conocida, la 2011, la 2013, la 2000, creo que estamos en la versión 2021, y que luego se transformó en una cosa que es, además, que es una suite de oficina, está en la nube, que es Office 365. En el año 2000 se populariza el Internet. Ustedes miran, pero en el año 2000 no se inventó el Internet, pero es cuando a muchos de nosotros empezamos a conocer porque empezó a popularizarse. El Internet tiene una historia más larga, no vamos a recordarla, pero recién en el año 83 el Internet tiene el nombre de Internet. Pero ese Internet lo utilizaban solamente las universidades, las entidades gubernamentales de Estados Unidos, y en el Ecuador específicamente el Internet llega en 1994. No sé en sus países, no he hecho un estudio latinoamericano, pero seguramente en Perú, Colombia, llegó por los mismos años, 1990, 92, 94. La primera conexión a Internet. Para ese entonces, 1994, yo ya estaba saliendo de la universidad, ¿cierto? Ya me estaba graduando de ingeniero y recién teníamos acceso a Internet. Eran las primeras, ya teníamos correo electrónico, era una maravilla. Todo el mundo tenía correo electrónico, nadie recibía correo electrónico porque como nadie tenía Internet, nadie nos escribía, pero era todo una novedad. Y en el año 2006 se crean servicios como el de Amazon Web Service. Y el concepto de Internet, o mejor dicho, de Internet, de computación en la nube empieza a implementarse. Entonces, de almacenamiento digital masivo en la nube empieza a ser una realidad. Entonces, tres hitos importantes, el, cuatro hitos importantes. El primero, las computadoras de escritorio. Segundo, el software de procesamiento de texto y en general de oficina. Tercero, el acceso a Internet. Y dentro de Internet, el almacenamiento a través de la nube. Porque el almacenamiento en la nube no es más que el uso de Internet o el almacenamiento en servidores de Internet. ¿Sí? Estos cuatro, diríamos, aspectos han sido fundamentales para desarrollar este concepto de lo que llamamos ahora oficina cero papeles. Quiero terminar con unas pequeñas, con un par de láminas que a lo mejor nos den una idea de esta reflexión que hemos hecho y luego me gustaría pasar a responder algunas preguntas que seguramente hay muchas interesantes de ella. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto de la oficina cero papeles? Yo he puesto en diferente color las ventajas y en otros desventajas. He sido un poquito más crítico y quiero poner más desventajas de la estrategia cero papeles para que si ustedes tratan de hacerlo esto, no lo hagan solos, lo hagan bajo la vigilancia de un adulto. Es decir, de un equipo de gente, entre los que sin duda deberían estar personas que tengan que ver con la gestión documental, para ir hacia un proceso de eliminar papeles, pero porque automatizamos procesos. Sin duda, una de las ventajas muy importantes, sobre todo en las empresas, esto les hace mucho sentido, es el ahorro de costos, ¿cierto? El ahorro de costos en toners, en papel, en almacenamiento físico, tiene una buena justificación. La sostenibilidad también, ¿no es cierto? Recuerdo que, por ejemplo, en un proyecto en el Ministerio de Ambiente del Ecuador, una de las cosas que se medía la huella de carbono, y entonces decía, mientras menos papeles se imprime, ¿cuánto estamos ahorrando? Entonces se hizo un cálculo bien interesante de que, por ejemplo, en un año, en tantos oficios o en tantos documentos que fluyeron, ¿cuántas toneladas de carbono se ahorraban de emisiones
se habían ahorrado por el uso, por ejemplo, de documentación electrónica, lo cual hay que corregir porque no se había calculado, y es que el uso de las computadoras exigen de energía, esa energía es generada muchas veces por combustibles fósiles que a su vez también contaminan. Entonces ahí hay una balanza que también hay que saber calcular bien. Pero bueno, en teoría estas son como los dos pilares que dicen, bueno, hay más de eficiencia, mayor funcionalidad por el hecho de ser electrónicos, hay un ahorro en costos y hay una huella ambiental positiva, por decirlo algo así. Pero ¿cuáles son las desventajas o cuáles son los puntos que deberíamos tomar en cuenta? La primera es que hay que hacer una inversión importante, es decir, no es que ahora vamos a utilizar computadoras, me voy a conectar a internet, voy a poner escáneres y eso es gratis. Necesitamos tener una implementación, tenemos que poner una estrategia, desarrollar un plan, implementación de firmas electrónicas, etcétera, etcétera. Eso tiene un costo. Uno dirá, a lo mejor potencialmente puede ser menor que el costo que yo generaba o utilizaba al imprimir, pero es un costo que hay que tomarlo en cuenta, toda vez que a lo mejor el costo de mantener los documentos en formato electrónico, sobre todo garantizando su preservación, puede ser también muy alto. Así que ahí hay un concepto o un costo oculto que hay que tomar en cuenta. El segundo punto que yo diría respecto a la oficina cero papeles de este concepto es la resistencia al cambio. Es decir, es muy complicado convencer a las personas que ya no tienen que imprimir cosas y que el valor de los documentos electrónicos es el mismo de los documentos físicos. Es decir, este cambio cultural yo diría que es el mayor. Y por tanto, cuando hay una resistencia al cambio, hay una oposición fuerte a estos proyectos y muchas veces esos proyectos no se llevan a cabo, no tanto porque no haya la tecnología, sino porque hay personas que evidentemente no solamente que se resisten, sino que se oponen a estas implementaciones. Para esto yo diría dos cosas fundamentales. La socialización, la alfabetización digital, pero sobre todo la capacitación. Es decir, que las personas puedan darse cuenta de primera mano de las ventajas que se puede tener con el ambiente digitalizado de su oficina. Entonces, mucha capacitación. Y la otra patita de esto que podría ayudar a la resistencia al cambio es la seguridad informática. Y la seguridad informática no significa solo poner claves, sino tener la certeza de que los documentos que yo estoy almacenando en formato electrónico van a tener y mantener las mismas cualidades de autenticidad, integridad, confiabilidad y usabilidad que cualquier documento físico. Es decir, que mantenemos vigente la equivalencia funcional de los documentos físicos y electrónicos. De tal manera que cuando la superintendencia de no sé qué, la Contraloría de no sé qué, el juez de no sé qué nos pidan un documento y entregamos un documento electrónico, ese es un documento original auténtico, ¿verdad? De tal manera que es válido como prueba en cualquier digamos, instancia, sea legal, administrativa, civil, lo que fuera, ¿cierto? Como una prueba y un documento de archivo válido. Así que eso es muy importante. Quiero concluir, ya me alargué un poquito, pero quiero concluir con qué va a pasar, cuál es el futuro de esto de la oficina. Cero papeles. Yo diría, y haría la precisión aquí que les mencionaba. Creo que la oficina con menos papeles, es una tendencia que está ganando popularidad rápidamente, 50 años después. Cada vez más empresas están adoptando procesos digitales, no digo documentos, procesos digitales en lugar de papel. Están automatizando. Pero aquí es muy importante nuevamente hablar en clave de procesos y por tanto les animo, creo que es un campo también muy interesante con muchas opciones laborales para que las personas de archivo puedan entender y profundizar en el diseño, en la simulación, modelación de procesos, específicamente procesos que tienen que ver con procesos documentales. Y yo diría que hay tres tecnologías habilitadoras, o mejor dicho, tres tecnologías que van a impulsar mucho esto de la oficina menos papeles, con menos papeles. La primera, evidentemente, es la de la digitalización, pero específicamente la digitalización, el reconocimiento óptico de caracteres, que no es una tecnología nueva, pero es una tecnología que se ha desarrollado muchísimo gracias, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Es mucho más fácil que los documentos puedan ser reconocidos, puedan ser leídos a texto completo, puedan ser capturados metadatos para que sean más encontrables. Y entonces esto va a ayudar a visualizar de mejor manera las funcionalidades y ventajas de los documentos en digital. El segundo aspecto que me parece que también es clave es el almacenamiento en la nube. Junto con el almacenamiento en la nube, el desarrollo de conexiones y redes de más ancho de banda. Es decir, con el advenimiento de la tecnología 4C, 5G, ahora mismo en China se están haciendo ya o se están desarrollando tecnologías 5.5G y 6G, o sea, mucha velocidad. Va a ser más fácil que nuestra información ya no tenga que estar concentrada en una sola computadora local, sino en la nube. Ahora, hay que tener y estar prevenido respecto a la
a los desafíos que la nube tiene. Y ahí entonces también hay una discusión amplia respecto a si la nube pública es la mejor solución, una nube privada, una nube híbrida entre pública y privada, cuál realmente es la solución que más le conviene a mi institución. Eso es un tema que también, y una tecnología que va a ser clave. Y finalmente, la tan cacareada y tan oída en los últimos años, inteligencia artificial. Creo que sin duda la inteligencia artificial está ingresando de manera muy, muy fuerte en el ámbito de la gestión de los documentos, dado que hay muchos ya sistemas que se están implementando para la autoclasificación, el autoetiquetado de documentos, es decir, que cada vez la gestión de la información va a ser más eficiente, va a ser más completa, y esos van a ser argumentos que nos van a hacer decidir por irnos a una oficina sin papeles o al menos con menos papeles, ¿verdad? Dicho esto, como conclusión diríamos que esta oficina con menos papeles puede ser posible gracias, primero, a un compromiso de la más alta jerarquía, de la dirección, ¿no es cierto?, de la alta gerencia, del presidente, el ministro, lo que sea, que esté en la parte más estratégica de nuestra institución. Gracias a la adopción de tecnologías adecuadas, saber cuál es la que me conviene, no la última tecnología necesariamente, sino cuál es la que me conviene. Gracias a la digitalización de documentos, pero sobre todo de procesos, digitalización de procesos, y yo diría también, de manera muy, muy importante, y yo diría que eso es lo que va a cambiar todo, gracias al cambio cultural organizacional. De nada sirve que automaticemos procesos, de nada sirve que tengamos tecnología adecuada si las personas se oponen al cambio, si las personas no están convencidas de que un documento electrónico equivale o es igual a un documento físico. Así que el trabajo que hay que hacer en cuanto al tema cultural, al tema de formación, el tema de desarrollo de habilidades, es muy, muy grande. Y dicho esto, nada, quiero agradecerles por su atención.